Qué fácil, Martín, ha sido bajarle el moco a este señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ni siquiera se toma la molestia de apelar, con lo cual quedó en evidencia que todo esto era una trama. El delito ya está cometido y la causal de destitución está ahí. O sea, yo creo que la Corte Constitucional, si quisiera, podría suspenderlo. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Qué fácil, Martín, ha sido bajarle el moco a este señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor, ¿cómo se llama? Allenberg Vera, Allenberg, hijo de Gutenberg, parece una saga nórdica. Este señor, basta con decir que puede perder su puesto y el tipo por conservar su puesto es capaz de vender a su madre como esclava en la península de Kamchatka. O sea, qué falta de dignidad. O sea, ya sabíamos que dignidad no le sobra, ¿no? Ya le conocíamos de la época de Chucky Seven y del juicio al universo, cuando fue abogado de Rafael Correa en ese infame juicio. Pero no sabíamos que dignidad no tiene ninguna, que no tiene ninguna, eso no sabíamos. Ahora ya había empezado con el proceso para echar abajo a la Corte Constitucional, pero en cuanto la Corte Constitucional reacciona, le habla un poquito alto, el tipo con el rabo entre las piernas va y recula. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Martín? Explícanos un poco. Sí, lo que ha pasado con Allenberg Vera en estas últimas horas, porque fue ayer en la tarde que el señor arruga, es patético, es absolutamente patético el que es tan seguro y tan contundente y tan petulante, ¿no? Realmente ahora debe sentir que el mundo se le vino abajo, pero empecemos por el principio de este cuento. Todo comienza con una acción de protección, para variar, una acción de protección aceptada por un juez de Montecristi. Para variar, un juez de Para Montecristi. variar, un juez de Montecristi, en el que en esa acción de protección se ordena al Consejo de Participación, presidido por el celebérrimo Allenberg, a que conforme una veeduría ciudadana cuyo fin es rever los actos del Consejo de Participación Transitorio presidido por Julio César Trujillo, específicamente la destitución de los antiguos miembros de la Corte Constitucional Cervecera y la elección de los nuevos jueces de la actual Corte. Esto evidentemente era una decisión ilegal, a leguas, apestaba a ilegalidad, porque tú recordarás, Hay un candado, ¿no? hay un candado. La Corte Constitucional dijo que nada de lo hecho por el transitorio puede ser revisado, y esto sobre la base de la consulta del 2018. O sea, Así fue es, el pueblo. hay una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que impide al Consejo de Participación Ciudadana regular Exacto. revisar los actos del transitorio. Claro, y todo esto como producto de una consulta donde el 67% me parece que fue de la población votó. Entonces, Tienes razón. esta orden de este juez comedido de Montecristi apestaba a ilegalidad. Pero Allenberg, muy presuroso y expedito, salió a decir que aceptaba que tenía que acatar esta orden del juez, y que llamaba a una convocatoria para que los ecuatorianos, los patriotas, los profesionales se postulen a esta veeduría, y así dar marcha adelante a esta cosa, ¿no? No solo es, el problema no es solo que Allenberg Vera acata la orden del juez, ilegal a leguas, sino que ni siquiera se comide en presentar una apelación. Y esa era su obligación, porque él es el presidente del Consejo de Participación. Ni siquiera se toma la molestia de apelar, con lo cual
quedó en evidencia que todo esto era una trama, ¿no? Bueno, luego viene la corte le pide una explicación de esto, y ahí es cuando Allenberg se le cae el mundo, y empieza a culipandear. Y empieza a decir, no, yo no he hecho eso, que ni sé qué, no se molesta, más o menos así como diciendo eso no fue mi culpa. eh, Fue una, bueno, más adelante vemos una dependencia del Consejo de Participación lo que hizo eso, y en el caso de que, solamente en el caso no consentido de que la veeduría hubiera hecho alguna observación, entonces ahí tal vez. Pero bueno, lo cierto es que arrugó, debe haberse puesto pálido, lo cierto es que perdió toda dignidad, la poca que le quedaba, como dijiste, y fue vergonzoso, ¿no? Y en esas estamos ahorita. No, y la verdad, Martín, es que esta consigna de echar abajo todas las actuaciones del CPCC transitorio, lo que ellos llaman el Trujillato, era una idea con la que Allen Berbera llegó al cargo que hoy ocupa. Lo dijo en una entrevista con El Expreso cuando asumió el cargo. Dijo que lo del Trujillato, dijo él, fue una debacle institucional. La semana pasada, cuando este juez de Montecristi le ordena conformar una veeduría para, en contra de la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, revisar lo actuado por lo que llaman el Trujillato, él dijo que el Trujillato había cometido atrocidades. Él usó esa palabra, atrocidades, las atrocidades. Entiendo que esa palabra la reserva para los crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea, Escuchemos, un escuchemos ese genocidio es audio, una atrocidad. Escuchemos el audio, sí. escuchemos el audio, sí, porque es bastante contundente. En todo caso, ya hemos sido notificados con esta sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces se va a dar paso de forma inmediata para la conformación, e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Mira, Roberto, ese entusiasmo con el que se le ve a Allenberg no le duró mucho. Como ya dijimos hace un momentito, todo fue hasta que la Corte le envió un oficio diciéndole que bajo prevención de destitución emita en 24 horas un informe pormenorizado de lo que ha hecho y lo que va a hacer frente a la orden del juez. Bueno, ahí se le vino el mundo encima, porque claro, este comunicado de la Corte era una señal clarísima de que lo iban a investigar y de que había una causal para destituirle, ¿no? Es en este momento en que Allenberg empieza a temblar y evidentemente se le borró la sonrisita esa que usó cuando hizo esa declaración. Sí, así es que lo que vino a continuación es que Allenberg responde, porque no le queda de otra, responde dentro de las 24 horas improrrogables que le dio la Corte, responde a la Corte y le echa la culpa a una subcoordinación nacional de control social. Esto ya es el colmo del cinismo. O sea, cuando le llegó la sentencia del juez de Montecristi, él dio una rueda de prensa en la que decía que se acataba de inmediato la sentencia y que de inmediato se iba a proceder a convocar un concurso para conformar una veeduría, y además llamaba a todos los abogados intelectuales y observadores que habían tenido que guardar silencio por miedo a las presiones para que integren esta veeduría, y ahora sí, con todo el poder que le confiere la ley, revisar las actuaciones del Trujillato. Y ahora dice que la culpa es de una subcoordinación nacional de control social, que él no hizo nada, que él no convocó ese concurso para formar la veeduría, que fue la subcoordinación de Marras. Eso no solo es cinismo, Roberto, eso es una cobardía absoluta. Él es incapaz de asumir Así es. sus actos, sus responsabilidades. Eh, Se lava las manos. Además de que con
lo otro que le ocurre a Allen Berbera es que se le abrieron por lo menos 3 otros consejeros, ¿no? Los 2 de la minoría y la vicepresidenta Nicole Bonifaz, con la que había llegado a la presidencia del organismo. Nicole Bonifaz fue auspiciada por los socialcristianos. Ella estaba en la polla, como se llamaba, en la polla de Jaime Nebot, y ella ha sido terrible. Ella dijo que esta fue una decisión exclusiva de Allen Berbera, que ella incluso pidió un informe pidiéndole unas explicaciones que nunca se lo dio, y Allen Berbera sale a decir como que hubiera sido una decisión de todo el Consejo de Participación, y ahora dice que es una subcoordinación nacional de control social. O sea, a estos funcionarios de esta subcoordinación, que deben ser unos funcionarios de medio pelo, les Sin lanza. ninguna responsabilidad política de nada. Es terrible, ¿no? Pero el delito ya está consumado. Yo no sé, Roberto, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que se salva con este arrugue tan vergonzoso que hace? ¿Tú crees que se acaban las causales para la destitución? Bueno, verás, la Corte Constitucional en el comunicado que le envía, que es una resolución y un pedido de información, habla de recaudo de destitución, ¿no? O sea, Sí. La Corte Constitucional se reserva el derecho a destituir a los consejeros que sean, como ya destituyó a consejeros anteriores por no cumplir disposiciones de la Corte Constitucional precisamente. Y lo que pregunta la Corte es, a ver, ¿qué ha hecho usted, señora Allen Berbera, y qué piensa hacer para defender la sentencia, para aplicar la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que blinda las decisiones del transitorio? Y por más vueltas que se dé Allen Berbera, lo cierto es que el delito, si es que es un delito, o la falla, el error ya lo cometió. O sea, él ya acató la sentencia de un juez que debía apelar. No solo que acató la sentencia del juez de Montecristi que debía apelar, sino que dio una rueda de prensa festejando esa sentencia. No la apeló, no la apeló. No la apeló, acató la sentencia que debía apelar, festejó en una rueda de prensa esa sentencia y dio paso a la conformación de la veeduría, que es ya el cuerpo mismo de la violación a la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Él dice, y esta es una cosa ya risible, él dice que lo que diga esa veeduría no es vinculante. Y que si en el supuesto no consentido, dice, él usa esas palabras, en el supuesto no consentido de que esa veeduría determine que hay que suspender, que hay que echar a los jueces la Corte Constitucional, él, por supuesto, como presidente del CPCCS, se opondría. Eso es lo que dice, pero lo cierto es que conforma esa veeduría con la intención declarada de echar abajo las atrocidades, así dice él, cometidas por el Trujillato. Así es que yo creo que las causales de destitución siguen en pie, por más que él se dé vueltas se humille y se dé vueltas en un comunicado de, creo que tiene 6 páginas esa cosa, en el que dice que él no tiene nada que ver, que la culpa es de esta subcoordinación. Sí, Yo creo que el delito ya está cometido y la causal de destitución está ahí. O sea, yo creo que la Corte Constitucional, si quisiera, podría suspenderle, ojalá. yo creo que esta es una coyuntura única para destituirle. Creo que el manejo de ese Consejo de Participación ha sido descaradamente alineado a la agenda del correísmo. Se supone que este es un organismo que no puede ser partidista.
lo que acaba de hacer el señor es una muestra más de lo que él está haciendo, es la tarea que le encomendó Rafael Correa. Está violando todo el espíritu o el supuesto espíritu de este organismo. Y además hay otra cosa, Roberto. El señor Vera está enjuiciado, tiene un proceso en el contencioso electoral por algo que fue más evidente que nada, que es que la campaña que hizo era auspiciada por el movimiento de Rafael Correa y por el mismo Correa. Eso está expresamente prohibido en la ley. Así que si no es por esto, que sea por lo otro, pero por bien de la institucionalidad, de la poca decencia que puede haber en un organismo como este, que es una anomalía institucional. La corte debería pensar ya en función de país y tomar una decisión, ¿no es cierto? Creo que con esto ya se nos acaba el tiempo. Nos despedimos. Esperamos que nos escuchen el día de mañana y veamos qué pasa con este señor Allen Berbera. Yo solo quiero invitarles a leer el análisis que escribe Martín Pallares el día de hoy en El Expreso sobre este mismo tema. Y nada, a suscribirse al Expreso para seguir leyendo nuestros análisis y la información del diario.